Hola dibujantes, bienvenidos a vuestro canal de dibujo. Como sabéis, la semana pasada hicimos un vídeo sobre aplicaciones 3D en nuestros iPad y demás. Y bueno, en esta ocasión vamos a trabajar también en 3D, pero de una forma totalmente diferente. Es un programa que se llama Mental Canvas y que va a dar vida a vuestras ilustraciones de una forma totalmente espectacular. Y bueno, vais a poder meteros directamente en vuestros dibujos. Vamos allá. Bueno, he de deciros que ahora mismo Mental Canvas es gratuito en iPad. Yo por lo menos no he tenido que abonar absolutamente nada. Me consta que en ordenador es un programa de suscripción, así que es muy posible que más tarde o más temprano nos den el disgusto. Así que si tenéis iPad os recomiendo que os hagáis con él lo antes posible para poder experimentar y hacer algún vídeo con vuestros dibujos antes de que se nos acabe el chollo. Bueno, cuando abrimos Mental Canvas veréis que tiene un interface bastante sencillote. Tenemos aquí un pincelito y una cámara. Y tenemos aquí la típica ventanita donde podemos ir abriendo lienzos, podemos ir abriendo capas. En cada capa vamos a poder dibujar perfectamente con el programa. Y también vamos a poder importar nuestros dibujos directamente de Procreate o de donde queramos. ¿Vale? Entonces, una vez que hemos hecho nuestro dibujo, podemos seleccionarlo directamente y con la ventanita esta de aquí podemos moverlo a nuestro gusto para ubicarlo de una forma u otra. Y luego aparte, en estas ventanas de aquí, lo que podemos hacer también es girarlo, moviendo esto de aquí, estos ajustes de aquí, y directamente podemos girarlo. Si lo veis aquí en este plano de aquí, podemos girarlo también a nuestro antojo. ¿Vale? Una vez lo tenemos en el plano que nosotros queremos, dándole al simbolito este de aquí de más y dándole al visto, vamos a poder crear una capa nueva. Y esta capa la vamos a poder mover en diferentes planos. Vamos a hacer, por ejemplo, un circulito y le vamos a dar otra vez al simbolito de la cámara. Moviendo directamente el Apple Pencil sobre la pantalla vamos a poder separarlo de plano. Y vamos a poder también, ajustándolo con estos circulitos de aquí, vamos a poder también moverlo y girarlo a nuestro antojo. También lo vamos a poder, si esta línea, en lugar de ponerlo en vertical, lo ponemos en horizontal, también vamos a poder moverlo en un plano horizontal. Antes de empezar a utilizar el programa, os aconsejo que veáis algunos de los tutoriales que te vienen de serie y que la verdad es que son alucinantes. Aparte que vamos a poder ver la escena directamente en el programa. Si lo que queréis es empezar a hacer algunas escenas sin muchas complicaciones, el programa trae alguna serie de escenas pregrabadas. Si le damos a Create Scene, si lo que queréis es empezar a experimentar y a crear en el programa sin muchas complicaciones, el programa trae una serie de escenas
pregrabadas, si vamos a crear una escena, en el cual ya nos van a salir escenas con distintos planos, una habitación, una panorámica o un cubo, por ejemplo, para poder empezar a experimentar. Por ejemplo, vamos a probar con la habitación para que veáis. ¿Veis? Aquí se han abierto una serie de pestañas que son el suelo, lo que es la parte de atrás, derecha, izquierda, y nosotros, según le vayamos dando, vamos a ir pudiendo dibujar en cada uno de los planos que tiene nuestra escena. Ahora sería el techo, el suelo, y las distintas habitaciones. Si lo que queremos es crear una animación sencilla, lo que vamos a hacer es dándole a la cámara, si nosotros nos acercamos y le damos otra vez a la cámara, se va a ir creando una animación en función de cada uno de los puntos que nosotros hemos ido añadiendo. Y lo vamos a poder exportar en formato de vídeo para poder hacer nuestros vídeos de presentación y bueno, la verdad es que es una auténtica pasada. Por ejemplo, si queremos dibujar, le vamos a dar al pincel. Si queremos dibujar en cualquiera de los planos, por ejemplo, voy a hacer una especie de lámpara, muy cutre, ¿vale? Y si lo que queremos es que esa lámpara esté en el plano que nosotros queremos un poquito más centrada, lo que vamos a hacer es dándole a la camarita de aquí, dándole al icono de aquí, vamos a poder moverla de plano. Y ahora estaría en el centro de la estancia. Si lo que queremos es llevar solo uno de los objetos, en este caso la puerta, modificarlo de plano, lo que vamos a hacer es seleccionarlo y dándole a este icono de aquí, vamos a mover solo la puerta a su estado original. Si nosotros compartimos desde Procreate un dibujo en formato PNG, lo que vamos a hacer es que lo vamos a exportar el dibujo sin ningún tipo de fondo. Y lo mejor de todo es que lo podemos importar y meterlo dentro de nuestra creación en Mental Canvas. Le damos a Layer e importamos nuestro dibujo. Lo podemos mover sobre la estancia que hemos creado. Le damos al visto y ahora lo llevamos al plano que queramos, al centro de la habitación. Si le damos al ojo, vamos a ver o a dejar de ver el objeto. Es decir, que podemos hacer que el objeto en una escena aparezca o desaparezca. Lógicamente, como vamos a necesitar varias capas, en este caso, y exportarlas desde Procreate, bien en PNG si es un personaje o en JPG si es un fondo, sí que salen ganando los iPad más potentes, porque vamos a poder crear tantas capas como queramos, o muchas más capas que en los iPad menos potentes como el mío. Pero aún así podemos hacer efectos bastante chulos, con un poquito de imaginación y sin tampoco tener muchas capas. Por ejemplo, vamos a coger uno de mis últimos dibujos, vamos a añadir un fondo. Perfecto. Ahora vamos a añadir otra capa. Vamos a añadir el personaje. Y lo vamos a hacer tan grande como queramos.
Le damos aquí al símbolo de más para crear otro nuevo fotograma, por así decirlo, pero primero vamos a separar de plano, vamos a seleccionar nuestro personaje y vamos a separarle de plano, un poquito para adelante, eso es, y ahora ya cuando lo tenemos, vamos a crear otro nuevo plano, añadiendo en este caso unas nubes. Las vamos a hacer más grandes. Perfecto. Las vamos a seleccionar. Mirad qué manera más sencilla. Mirad qué manera más sencilla de trabajar. Vale, ahora las vamos a separar de plano. Y las vamos a poner por delante de nuestro bicho. Perfecto. Vale, ya lo tendríamos básicamente. Y ya podemos navegar dentro de nuestra ilustración. Vamos a hacer el fondo más grande. Para que haya una mayor inversión. Y ahora, sencillamente, añadiendo fotogramas, vamos a crear nuestra escena. Siempre que tengamos en la cámara vamos a poder jugar con los planos que queramos. Y para ver nuestra escena simplemente le damos al play. Bueno, espero que os haya resultado un vídeo interesante. La verdad es que es una barbaridad lo que se puede llegar a hacer con este programa. Llevo muy poquito tiempo con él y bueno, no sé, espero que dure mucho el tema de que sea gratuito, aunque mucho me temo que se va a acabar prontito todo lo bueno. Y bueno, mi recomendación musical pues no podía ser otra. Estamos en un año muy Beatle, muy Beatle, muy Beatle, muy Beatle. Y como sabéis, si tenéis un poco de conocimiento sobre el mundo Beatle, pues se ha estrenado el documental de Get Back y no podía recomendar otra canción que Get Back. Así que espero que os guste y si no conocéis a los Beatles, que empecéis a escucharlos porque es una pasada. Y nada, lo de siempre, cuidaos mucho, experimentad mucho, espero que hagáis cosas chulísimas con esto y si podéis enseñádmelas por favor, o bien a través de Instagram o como sea, porque bueno, sois todos fantásticos y flipo con muchas de las cosas que hacéis, así que cuidaos mucho, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.